¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a su programa Zona de Impacto. Recuerde que usted está en Rompeviento, televisión por internet. Yo soy Jesús Cervantes y en esta ocasión vamos a hacer un análisis de los últimos acontecimientos desde el intento de asesinato a 2 legisladores la semana pasada hasta los bloqueos y el memorial de las víctimas que molestó muchísimo a quienes han sufrido en carne propia la desaparición o ejecución, incluso por error, de un familiar. Continúe con nosotros y empezamos en unos segundos. Bien, la semana pasada nos sorprendimos bastante los mexicanos cuando se convocó a una conferencia de prensa de manera urgente en la Procuraduría General de la República. Además, no se permitió que hubiera preguntas y el motivo de esa conferencia o de ese comunicado más bien fue que se había desarticulado un intento de asesinato hacia 2 legisladores. Por supuesto que me estoy refiriendo a el diputado federal Ricardo Monreal y a su hermano, el senador David Monreal, ambos zacatecanos, y uno senador por el Partido del Trabajo y otro diputado por Movimiento Ciudadano. Más allá de lo que pudiera significar quienes están detrás de estos intentos de asesinato, a los cuales Ricardo Monreal les da total veracidad, asegura que fueron ciertos, escuchó grabaciones, vio algunos videos que daban seguimiento a las personas que intentaron ejecutarlos. Entonces él dice que efectivamente se realizó una verdadera labor de inteligencia, pero más allá de quién está detrás de este intento de ejecución, es lo que implica para un país como México, que está sumido en la violencia, lo que implica que se pretenda ejecutar, ¿sí?, e incluso que se hubiera podido llevar a cabo este asesinato de 2 miembros del Poder Legislativo. Recuerde usted que la República Mexicana está sobre tiene 3 patas, por decirlo así. Está el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Judicial. Los tres poderes se supone que ayudan a la gobernabilidad de este país, a mantener esa gobernabilidad, a mantener esa estabilidad, y que los tres tienen que trabajar de manera conjunta para poder lograr un mejor bienestar hacia los ciudadanos. Entonces, el hecho de que se haya pretendido, únicamente el hecho de la pretensión ya es un escándalo. Sin embargo, si hubiera podido llevarse a cabo esta ejecución, hubiera acabado con la gobernabilidad y, por supuesto, le hubiera generado un problema aún mayor al equipo de Enrique Peña Nieto. En la revista Proceso, usted podrá ver una entrevista que se le realizó al diputado Ricardo Monreal, y ahí, bueno, él hace un análisis de lo que pudo haber sucedido o las razones por las cuales se llega a estos alcances de violencia aquí en nuestro país. Y mire, una de las cosas que él habla y me parece que es bastante acertado es este asunto de igualarnos con Colombia. ¿Por qué? Porque una cosa era el narcotráfico, cuando usted recordará Pablo Escobar Gaviria ya por los años 80 irrumpió en la vida pública del gobierno colombiano. Primero públicamente lo hizo siendo un legislador de ese país, y después, ya una vez que se le detectaron y comprobaron que había participado en algunos episodios relacionados con el narcotráfico, gracias a una revelación que hizo en aquel entonces el periódico El Espectador, bueno, pues él empezó toda una carrera para afectar a los legisladores federales, ¿sí?, que pretendían establecer una ley de extradición. Y después de eso vinieron una serie de asesinatos de políticos.
porque lo que estamos viviendo ahorita en este país es ejecuciones, la absurda calificación que le dio Felipe Calderón a los daños colaterales, que no es más que nada que la impericia de un gobierno de quitar la vida a la ciudadanía cuando están en un proceso de seguridad. En aquel caso, recordará usted que durante el sexenio pasado hubo entre 100,000 personas, entre desaparecidos, ejecutados y las famosas personas del daño colateral, es decir, gente que no tenía nada que ver con los hechos y que estaba en el momento menos inoportuno, por supuesto, y fue alcanzado por la bala ya fuera de un narcotraficante, del crimen organizado o de alguna de las policías o incluso de los propios militares. Una cosa es que los mexicanos tengamos la plena conciencia, después de haberlo vivido durante 6 años, que uno puede ser ejecutado de una manera accidental, ¿sí? Sin estar relacionado con el crimen organizado. Sin embargo, cuando ya se llega al poder legislativo, cuando se pretende ejecutar a 2 integrantes de este poder que ayuda a la estabilidad del país, entonces ahora sí es que el gobierno en turno es el que tendría que estarse poniendo las pilas porque ya estamos en un proceso de total descomposición. Así lo dijo Ricardo Monreal, el diputado, en la entrevista que aparece en el número que está circulando en la revista Proceso. Ahí tiene usted a Monreal en su pantalla. Y bueno, una de las cosas que él habla y a mí me parece bastante llamativo es que él advierte que ya pudiera estarse cocinando algo de gravedad, sí, para el país. Y mire, lo que está sucediendo ahorita con tanta inestabilidad, con tantos grupos que están surgiendo, ya sea de autodefensa o grupos guerrilleros, que incluso la Secretaría de Gobernación tiene un extenso análisis sobre estas agrupaciones, pero no las ha querido revelar, ponen en alerta al propio gobierno. ¿Qué pasa cuando un país recibe este tipo de ataques a sus propios poderes? Obviamente viene el miedo, un miedo que puede ser utilizado por el propio gobierno federal para imponer medidas drásticas y medidas autoritarias. Una de las cosas que señala el diputado Ricardo Monreal durante la entrevista es que en los gobiernos autoritarios lo que se pretende hacer es descalificar al poder del contrapeso, al poder legislativo. Y bueno, usted recordará que Ricardo Monreal, aunque es un político de muchos claroscuros, es un político que muchísimas personas le podrán hacer una serie de críticas, lo cierto es que desde que salió del Partido Revolucionario Institucional allá por el año de 1998, una vez que no pudo él, en sus intentos de democratizar al propio partido, no pudo llegar a la candidatura del gobierno de Zacatecas, entonces sale de ese partido junto con cerca de 10,000 simpatizantes, la ola Monreal, se le llamó el movimiento monrealista, y bueno, fue cobijado entonces por el PRD, y mire, en esa época el PRD tenía como una de sus cartas más fuertes para ser la candidata al gobierno de Zacatecas a Amalia García. Ahorita la va a ver esa que está usted viendo en la pantalla, quien hoy, por cierto, es diputada. Sin embargo, Amalia, una vez que ve que efectivamente tiene mayor simpatía Ricardo Monreal, acepta hacerse a un lado y Monreal queda de candidato y gana la gubernatura. Pasados esos 6 años, parte del acuerdo era que la siguiente candidata iba a ser, por supuesto, Amalia García, y ganó las elecciones. Después de que ella gana las elecciones, durante la elección intermedia de presidencias municipales, ahí empieza a haber un resquebrajamiento entre Ricardo Monreal y ella, puesto que
en algunos municipios el propio Monreal empieza a apoyar a candidatos ya fuera del Partido Verde, del propio PRI, y lo hacía porque él consideraba que el político en ese momento era el que podía responder a las demandas de la ciudadanía independientemente de las siglas partidistas. Esto generó un gran encono con la hoy diputada y entonces gobernadora Amalia García, lo que generó una fractura en el PRD y por supuesto más adelante llevaría a la salida del propio Monreal, porque en el 2010, más o menos como en el 2010, una vez que Amalia García está por concluir la gubernatura y para elegir al próximo candidato del PRD, pues Monreal vio que quien tenía la posibilidad de llegar a esa gubernatura, pues era su hermano David Monreal, quien hoy es senador de la República. Sin embargo, el encono se dio tan fuerte, se enfrentaron aún más y el gobierno federal, y esto sí lo dice el propio Monreal, Ricardo, en la entrevista que sale en la revista Proceso, él recuerda cómo recibieron una embestida por parte del gobierno federal, del gobierno panista, ¿sí? Y una de las cosas fue que se sembró droga en una de las bodegas de su hermano mayor y del cual también es copropietario el propio David Monreal. Pasado este episodio que se filtró en un medio nacional, de circulación nacional, el propio Monreal señaló a Amalia García como ser una de las posibles instigadoras para que hubiera un descrédito hacia su hermano David. Finalmente aparece otro candidato por parte del PRD y David Monreal aparece como candidato a la gubernatura por el Partido del Trabajo. Totalmente rota esta situación hoy y bueno, y con ese antecedente de que se había encontrado poco más de 14 toneladas de marihuana en la bodega de San Felipe, que es una planta deshidratadora de Chile, allá por Fresnillo, Zacatecas, de donde ellos son originarios. Bueno, hoy entre los diversos medios, en las redes, se estuvo hablando de que el atentado que les habría quitado la vida a los hermanos Monreal estaría obedeciendo justamente a un asunto de narcotráfico. Pero mire, cierto o falso lo que hay detrás, eso en este momento, por lo que estamos analizando, es más importante la consecuencia política por ser justamente dos integrantes del Poder Legislativo. Ahí radica el valor de esto que sucedió y además el gobierno federal dio muestras, ¿sí?, de que efectivamente sigue realizando el espionaje a la oposición. Monreal, además de ser un opositor después de que salió del PRI, muy destacado, muy cuestionado, también fue la mano derecha de Andrés Manuel López Obrador, quien ha sido candidato 2 veces a la presidencia de la República y quien según sus seguidores, obviamente, él habría ganado las elecciones tanto del 2006 como del 2012, pero en una de las ocasiones fue arrebatado el triunfo por el PAN y en esta ocasión, en acuerdo con el PAN, fue arrebatada por el PRI, según sus propios seguidores. Entonces, aquí la importancia es que Monreal ha sido el operador político de Andrés Manuel López Obrador, de ahí la importancia. Vamos a seguir con este análisis y la consecuencia en el siguiente segmento. Por favor, continúa con nosotros.
En la ciudad de Salvador Bahía, Brasil, hay un antiguo cine abandonado, el Cine Roma. En este cine viven 4 niños que se dedican a la prostitución y una niña. Yo soy Alejandro Reyes y los invito a leer mi novela La Reina del Cine Roma, publicada recientemente por la Random House Mondadori, una historia de estos niños que sobreviven en las calles y en las favelas de Salvador Bahía, Brasil. Bueno, a ver, entre el análisis que hace el diputado Ricardo Monreal, él habla de la crispación social que ya hay en este momento en el país. Habla también de lo que está originando esta crispación social. Una de las cosas es, por supuesto, el famoso Pacto por México, que ha tenido sus consecuencias. Recuerde usted que el Pacto por México asumió desde un principio acciones legislativas fuera de toda legalidad, puesto que ellos no fueron electos y no tienen ningún derecho a establecer y a armar leyes. Sin embargo, lo hicieron la ley educativa, recientemente la ley de telecomunicaciones, y así íntegra se la hicieron llegar a la Cámara de Diputados, lo que generó, por supuesto, malestar, porque en la Cámara se aprueba y en ningún momento se discutió con los afectados. Dice Monreal, en este caso, todo lo que está sucediendo hoy, ese enojo, ese malestar de la población, en especial de los maestros, lo que estamos viendo es producto de la falta, ¿sí?, de atención a los maestros. Y dice Monreal, bueno, como no quieren que se estén manifestando con la toma de carreteras si nunca fueron escuchados, ¿sí? E incluso el día de ayer lunes, el propio presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el priista Francisco Arroyo Vieira, advirtió que ni con todas las tomas de carreteras se va a dar marcha atrás a la reforma educativa, pero les hace un llamado a que vayan a la Cámara de Diputados para ser escuchados y elaborar el reglamento. Señores, debieron de haber sido escuchados antes. Por eso es este malestar. Por eso hay este enojo entre un sector de la población que no fue consultada. Es cierto que los maestros están muy mal evaluados, muy mal preparados y tenemos la peor educación en nuestro país. Sin embargo, lo que ocurre con los niños de Oaxaca no es lo mismo de los niños de Baja California, porque tienen nivel de desnutrición distinta, tienen un nivel educacional, tienen una percepción distinta justamente porque no tienen los nutrientes, ¿sí? Y además, por supuesto, de que son estados que tienen diferentes etnias, y tanto Oaxaca como Guerrero, donde se han venido presentando la mayoría de las manifestaciones de los maestros, tienen una población pluricultural. Entonces los maestros no los puedes evaluar con la misma regla a todos, tienen que ser distintas. Si les hubieran escuchado en la Cámara de Diputados, se hubieran podido hacer estos cambios, estas adecuaciones, y entonces sí no tendrían ninguna razón de ser las marchas, ¿sí? No tendría ninguna razón de ser tampoco, obviamente, las represiones que ha estado habiendo hacia los propios manifestantes. Esa es una de las cosas de las cuales habla Monreal en la entrevista que hay hoy en proceso, donde dice que el Poder Legislativo debe de asumir un papel de ser cabeza de diálogo. ¿Por qué? Porque es un contrapeso contra las imposiciones del Poder Ejecutivo. Por eso estamos en una república. Sin embargo, eso no se está llevando a cabo. De ahí que hay dudas sobre si efecto contra los hermanos Monreal es real o forma parte de una manera de jalar las riendas por parte de un gobierno que estamos viendo que tiene visos de autoritarismo. Y mire, lo que es peor todavía, hoy están hablando en Guerrero los maestros que ya están recibiendo el apoyo de los grupos de autodefensa. Recuerde usted que en el país hay más de 40 grupos de autodefensa, de seguridad,
por lo menos en una tercera parte del país, ¿sí? Y mire, nada más para que se dé una idea de lo que puede significar, ¿sí?, la unión de grupos inconformes con los grupos de autodefensa. Nada más vea quiénes son estos últimos. Por ahí anda un video que ahorita lo van a poner nuestros compañeros de producción, ¿sí?, que habla justamente de estos grupos de autodefensa, si son tan amables de ponerlo, ¿sí? En sus manos un machete, un viejo rifle de caza o algún fusil semiautomático. Cubren sus rostros y visten de civil. Son originarios de al menos 100 comunidades de Guerrero. No ostentan placa de policía, pero organizados han impuesto su ley. Lugar de detención en Guamochapa, municipio de Tecuanapa, Guerrero. Esta persona está bajo resguardo por el delito de extorsión, cobro de cuotas y vinculado a la delincuencia organizada. Ayutla era un pueblo que siempre se ha caracterizado por ser un pueblo sociable, muy humanitario y muy respetuoso de la sociedad. Y esos valores se habían perdido, pero qué bueno que la policía comunitaria retomó todas estas cosas. Y nos sentimos contentos con ellos porque ahora sí son nuestros héroes anónimos ellos. En el improvisado tribunal, los encapuchados aplican una especie de justicia basada en usos y costumbres a un grupo de personas que comparece ante los residentes, juez y jurado a la vez. Se supo de ella hace 17 años. Hoy, la policía comunitaria refuerza su presencia al sur del país, argumentando una estrategia de autodefensa ante la violencia en Guerrero. Suplantan al Estado y exhiben las fallas en las instituciones. De que esto es el resultado de una política errónea de los últimos años que se ha dado en materia de combate a la inseguridad pública y que hoy tenemos que recomponer todo el tejido social y tenemos que redireccionar muchas de las acciones que se han emprendido por parte de los diferentes niveles de gobierno. Ante el agotamiento de los mecanismos legales de resolución de conflictos, surge el hartazgo de la población. La verdad, la gente ya estábamos harto de tanto relajo, el crimen organizado llegó a su punto, sobre todo esta zona de la costa donde muy poco era común, que aquí la gente pues pone un límite y pues gracias a Dios la policía comunitaria, desde mi punto de vista, creo que está haciendo lo correcto, como cualquiera lo hiciéramos, ¿no? Ya no confiamos ni en la misma justicia. Justicieros y autoridades locales han sostenido reuniones. El gobierno estatal afirma que la ley local otorga a los residentes el derecho a la autonomía y más aún, abrió la puerta a la colaboración conjunta. Uniformados y encapuchados convergen en un mismo lugar. Técnicamente, la policía local mantiene su presencia en la plaza. Sin embargo, la tarea de patrullaje se ha delegado a una milicia. Estamos buscando coordinación con los 3 niveles de gobierno. Uno, porque también hay gente del gobierno que quieren trabajar, pero hay otros que están involucrados en la delincuencia, como en los pueblos también. Pues vamos a hacer un gran frente para restablecer el orden, regresarle la dignidad a los ciudadanos que la han perdido y regresar al Estado de Derecho, ¿no? Un Estado de Derecho que se tambalea. Son pilares defensivos de la sociedad, focalizados geográficamente, atizados por la pobreza, por la indigencia, por el desempleo, por una educación muy precaria, pero no obstante son personas que saben organizarse, que saben movilizarse, que saben resguardar sus patrimonios, que saben resguardar sus vidas, sus intereses, y que están buscando opciones dignas y que están denunciando también cómo el Estado de alguna manera tiene un vacío de autoridad, un vacío de mando, un vacío de control, un vacío de atención real en estas comunidades. El grupo de Ayutla tiene claro que no quiere más derramamiento de sangre. Este movimiento pretende disminuir muertos, no generar más muertos, sino disminución de muertos. Y empezamos a organizarnos de hace años para restablecer el derecho que tienen los pueblos y ejercer el artículo 39 de la Constitución. Es decir, que el pueblo puede alterar o modificar su gobierno, ¿no? El artículo 39 de la Constitución dice que la soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público emana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo momento el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 11 Noticias, Araceli Aranday. Bueno, este es el municipio de Ayutla, donde se organizaron los grupos de autodefensa hartos
de la inseguridad, hartos de la inoperancia del propio gobierno del estado y el gobierno federal ante los actos criminales del crimen organizado. Ahora imagínese usted estos grupos apoyando al magisterio de Guerrero, que está en contra de la reforma educativa que se gestó entre la cúpula de partidos políticos aliados con el Ejecutivo Federal y se concretó, se cristalizó en la Cámara de Diputados sin la consulta a los afectados, que son justamente los maestros. En Oaxaca sucede eso, en Guerrero también los maestros están en pie de lucha en contra de esta reforma. Entonces, usted piense nada más lo que puede ocurrir la unión de estos dos. Un grupo de inconformes, de maestros, ¿sí?, que es bastante amplio, con las fuerzas de la población, ¿sí? Me estoy refiriendo, por supuesto, a el municipio de Tixla, donde hay tres comunidades, Zacazonapa, Tecucintla y El Troncón. Estas tres dijeron el pasado domingo que están totalmente de acuerdo con los maestros, que los van a apoyar y van a conformar el movimiento popular. Mire, para ver hasta dónde puede llegar esto cuando no se tiene una policía capacitada para hacerle frente a este tipo de eventos, hay que recordar lo que sucedió en el 2006 con el movimiento magisterial, que derivó en algo llamado la APO, que hubo un periodista muerto, Brad Will, que hubo represión, que hubo desaparecidos, y a la fecha no se ha solucionado eso. Entonces ahora lo que se está planteando es la unión tanto de los maestros como las autodefensas. Imagínense, magisterio y autodefensas, son una bomba de tiempo. El día 10 de abril va a haber, es decir, el día de mañana, va a haber una marcha de ambos. Entonces, no sabemos si van a marchar los integrantes del grupo de autodefensa encapuchados o no, armados o no. Sabemos que están fuera del marco de la ley, pero que sin embargo tienen todo el derecho no escrito a defenderse ante las arbitrariedades que hay. Y en este caso, ellos consideran que es una arbitrariedad lo que sucedió con el sector del magisterio y por eso lo van a apoyar. De ahí que es importante lo que está diciendo el propio Ricardo Monreal en la entrevista, que la gente ya está harta, está enojada, hay un enojo, hay un malestar y que puede derivar en algo grave que él aún no alcanza a definir, porque hay una crispación en este país, crispación que hasta el momento, a 4 meses que tiene el nuevo gobierno, no ha podido resolver. Por supuesto que no tiene fórmulas mágicas, pero se supone que ellos son los que tienen la experiencia. Vamos a ver qué sucede. El día 18 va a ser la marcha en Oaxaca por el magisterio y el día 10 en Guerrero. No hay que perder de vista estos dos acontecimientos. Y bueno, vamos a continuar con parte de esta espiral de la violencia en el siguiente segmento. Ya sabe, siga con nosotros. Está usted en Zona de Impacto.
Antes, no solo en este coloquio, pero también en él, hemos señalado el carácter belicista del capitalismo. Ahora quisiéramos agregar que la guerra no es solo una forma, la esencial, por cierto, por la que el capitalismo se impone e implanta en la periferia. Es también un negocio en sí misma, una forma de obtener ganancias. Paradójicamente, es en la paz donde es más difícil hacer negocios. Y digo paradójicamente, porque se supone que el capital necesita paz y tranquilidad para desarrollarse. Tal vez eso fue antes, no lo sé. Lo que sí vemos es que ahora necesita la guerra. Por eso, la paz es anticapitalista. Lay down your sweet and weary head. Esta inseguridad de los grupos de autodefensa que están tratando de combatir y que tiene que ver con el crimen organizado, por supuesto que no es de ahora. Se acrecentó a la entrada del gobierno de Vicente Fox cuando llega la alternancia democrática, la alternancia del poder en nuestro país después de poco más de 70 años del gobierno federal en manos del PRI. Y se empieza a incrementar porque los grupos del crimen organizado están sueltos. El Partido de Acción Nacional los deja sueltos, es cuando sucede la fuga de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo de Puente Grande, y se le da mayor atención a los grupos que quedan sueltos y que empiezan a surgir otros, como la familia michoacana, como el Grupo Milenio y por supuesto los Zetas, que surgen un poco más adelante después del rompimiento que tienen con el cártel del Golfo, ¿sí? Y en cambio al cártel de Sinaloa, hoy ya conocido como el cártel del Pacífico, que es el de Joaquín Guzmán Loera, no se le toca, ¿sí? Entonces estos empiezan a resurgir, empieza a haber un enfrentamiento, empiezan a atacar a la población civil, ¿sí? Hay una lucha que todavía la población en su mayoría desconoce que hay todo este tipo de cosas. Únicamente quienes están en los estados o en las poblaciones que lo viven son quienes tienen conocimiento de eso, ¿sí? Pero mientras tanto, el grupo de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, empieza a engrandecerse. Así, el grupo de narcotraficantes de México pasa de ser colaborador de los colombianos para empezar a ser jefe de los colombianos en algunos casos, ¿sí? Entonces, empieza a ser jefe, empieza a tener mayor capacidad de fuego, mayor capacidad de corrupción, ¿sí? Y mayor capacidad económica. Por supuesto, el lugar preponderante lo ocupa Joaquín Guzmán Loera, y durante la administración de Vicente Fox se habló muchísimo de que se estuvo a punto de detener. Una de las ocasiones, yo recuerdo muy bien, que fue en la ciudad de Monterrey, y cuando se le iba a capturar, cuando llegan las Fuerzas Armadas, están en una fiesta, y lo que hay de trascendido es que no se pudo concretar la detención porque ahí estaba uno de los hijos de Marta Sagún departiendo en esa reunión, por lo tanto se abortó la operación para detener al Chapo Guzmán. Pero, ok, eso fue en el sexenio de Vicente Fox, pero en el sexenio de Calderón, de Felipe Calderón, todavía se incrementó más la violencia, adquirió mayor fuerza el Chapo Guzmán, y todo esto lo cuenta también muy bien nuestro compañero de la revista Proceso, Jesús Esquivel. Él es el corresponsal en Washington, y bueno, usted va a poder ver la portada de la revista Proceso, lo va a poder ver en su pantalla. Trae un título: Cuando México no quiso atrapar el Chapo. Son las historias que cuenta Jesús Esquivel en la revista, que tienen que ver con el Chapo
y también es parte de un libro que él acaba de terminar que se llama La DEA en México. Ese libro narra, lo tiene, es justamente ese, el libro de Esquivel narra, contado por los propios exagentes de la DEA en México, o sea, todavía son agentes, sin embargo, ellos ya no están aquí en México, pero siguen siendo agentes. Está el caso especial de José Baeza, que es uno de los que estaba radicado aquí en México, ya fue movido del país en el año de 2008, y él narra cómo en el año del 2007, justamente el 19 de mayo, ellos le dieron toda la información a la Inteligencia de México, es decir, al CISEN, a la Marina, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Seguridad Pública encabezada por Genaro García Luna, a la propia Procuraduría General de la República, a todos los sectores, todos los organismos que tienen que ver con la seguridad del país, le dieron la información de que el Chapo iba a estar en una reunión, en una fiesta de 15 años, donde una hija de uno de sus amigos, de sus compadres, iba a celebrarle el aniversario a esta chica, ¿sí? Se le dio la localidad y no se hizo nada. O sea, cuando llegaron los integrantes, el Chapo había podido huir, siendo que las autoridades, la DEA, le dio toda la información, ¿sí? Para haber montado un operativo totalmente discreto, porque le dieron la información con varios días de antelación, ¿sí? Y no quisieron atraparlo. Después sucedió, un mes después, en junio, cuando se casa el Chapo en Canelas. Usted recuerda, incluso fue portada en la revista Proceso hace ya algunos años, cuando se casó con Emma Coronel Aispuro, pariente de uno de los traficantes de allá de Sinaloa. El Chapo se casó con esta chica que fue una reina de belleza de ahí de la localidad. Incluso estuvo un legislador del Partido Acción Nacional y también estuvo una autoridad de Sinaloa. Presenciaron la boda, presenciaron la fiesta. La DEA le dijo a las autoridades cuándo, cómo y dónde se iba a realizar esta fiesta, y fueron hasta el siguiente día. De ahí que los integrantes de la DEA hablan de cómo es que el Chapo no fue atrapado porque las autoridades mexicanas, ¿sí?, no lo quisieron. Y mire, hay una parte que dice uno de los agentes de la DEA que a mí me llama muchísimo la atención, y dice que al Chapo no se le toca en México ni a sus familiares, ¿sí?, porque dice, saben quiénes los protegen y en qué nivel de gobierno, ¿sí? Y dice todavía más, dice, el día que en México arresten a ciertos políticos, van a descubrir muchas verdades sobre los misterios que hay alrededor del Chapo y el Cártel del Pacífico. Es decir, lo que está dando a entender aquí es que están siendo protegidos por el propio gobierno federal y que ya ha llegado el narcotráfico, como en Colombia, regresando a lo que comentó el propio Ricardo Monreal en la entrevista, ¿sí?, que ya hay una filtración en el gobierno, en las policías, y que el nivel de corrupción en México es tan alto que el Chapo puede hacer y deshacer en México, y las autoridades no lo atrapan porque no han querido. Por lo menos eso es lo que dicen los agentes de la DEA en este libro, que yo se lo recomiendo muchísimo, de nuestro compañero Jesús Esquivel. Es toda una investigación que él realiza. Y mire, y por si faltara poco, hay que ver cómo el Cártel del Pacífico ha llevado sus tentáculos, ¿sí?, hasta Europa. La semana pasada todavía veíamos cómo se había extendido hacia Asia, y bueno, hoy, el día de ayer, lunes, aparece un reporte, fue la nota de primera plana del diario Reforma, de cómo hay un análisis del gobierno tejano de cómo ha logrado infiltrarse el narcotráfico allá, y ya habla de, fíjese, en Estados Unidos, de ejecuciones, de corrupción, de cómo se ha cooptado a las policías de aquel estado, sobre todo a las de migración,
de cómo ya aparecen coches bomba, todo lo que nos puede remitir a la época de los 80 de Colombia está sucediendo en México y ya tiene su tentáculo hacia Estados Unidos. Por eso están tan preocupados los norteamericanos. Y bueno, hay otra parte, hacia abajo, hacia Sudamérica. No hay que perder de vista cómo el Chapo ha logrado lavar dinero de una manera impresionante. Y justamente en este número también de Proceso viene una nota del corresponsal Rafael Corda que habla de cómo el Chapo logró lavar dinero en la bolsa, ¿sí? Como usted lo escucha, en la bolsa de Colombia ha logrado lavar millones y millones de dólares producto del narcotráfico. Digo, aquí en México sabemos que se lavan entre 19,000 y 39,000 millones de dólares, ¿sí? Por parte del crimen organizado en general, o sea, incluyendo a todos los cárteles. Pero ya tenemos pruebas, por lo menos lo tiene el gobierno de Colombia, de que en la economía colombiana el Chapo también ha logrado lavar dinero. Y todo esto, únicamente porque la pasada administración, las dos pasadas administraciones de Acción Nacional no quisieron atrapar al Chapo Guzmán. Hoy los agentes de la DEA, en el libro de Jesús Esquivel, dicen que el gobierno mexicano, hoy encabezado por el PRI, sabe dónde vive, cuál es el área donde se mueve Joaquín el Chapo Guzmán, y se refiere, por supuesto, al famoso Triángulo Dorado, donde está Chihuahua, Durango y Sinaloa. En la Sierra Madre, ahí es donde se mueve el señor a sus anchas, y dice también uno de los agentes de la DEA cómo es que saben dónde está ubicado uno de los principales hombres mano derecha de El Chapo. Me refiero, por supuesto, a el Mayo Zambada. Y también hacen ellos referencia a Joaquín Jesús Esparragosa, el Azul, como él también está siendo protegido, porque también sabe el gobierno mexicano dónde se encuentra. Se llama Juan José Esparragosa Moreno, perdón, no se llama Jesús. Y bueno, ellos, los dos, son las otras dos patas que sostienen al Chapo, ¿sí? Los tres están siendo protegidos por el gobierno mexicano y bueno, esto trae como consecuencia que surjan los grupos de autodefensa, ¿sí? Para defenderse de lo que no hace el gobierno, luchar contra el narcotráfico, contra el crimen organizado que ha estado extendiéndose cada vez más allá de las fronteras de México. Si me quisiera poner la producción, ¿cuánto falta? Ok, todavía tenemos un minutito para continuar con este segmento y seguir hablando de cómo se ha podido extender y cómo ha podido lavar dinero. Usted recordará que en alguno de los programas que hicimos el año pasado, hablamos de cómo el Chapo Guzmán y también los Arellano Félix habían logrado expandir su territorio hacia Argentina. En Argentina es otro de los países donde las leyes son tan laxas que han logrado los cárteles mexicanos infiltrarse, ¿sí? Y poder lavar dinero de una manera mucho más cómoda. Por supuesto que el lavado de dinero tiene que ver con la falta de atención de los gobiernos para hacer leyes económicas más fuertes y evitar estas ingenierías financieras y poder lavar el dinero negro, el dinero que viene como producto del delito. Bueno, vamos a terminar este segmento, nos queda todavía una parte más y vamos a hablar de las consecuencias de ese crimen organizado aquí en nuestro país. Siga con nosotros.
Las consecuencias del incremento cada vez más fuerte, mayor del crimen organizado, de la estrategia errónea que ha seguido el gobierno de Felipe Calderón, que siguió el gobierno de Felipe Calderón, la guerra declarada contra el crimen organizado, que curiosamente nunca alcanzó al Chapo Guzmán, pero sí a otros cárteles, sobre todo a los Zetas y a la familia michoacana, por supuesto tuvieron sus consecuencias. Se estima que entre 100,000 personas, entre desaparecidas y ejecutadas, tuvo de resultado la guerra de Calderón, el sexenio pasado. Hoy, al cuarto mes que ya lleva Enrique Peña Nieto en el gobierno y su grupo político, bueno, ya van 4,000, según el conteo periodístico, 4,000, o sea, 1,000 muertos por mes. No hemos hablado, nadie ha seguido todavía el conteo de los desaparecidos, ¿sí? Bueno, los desaparecidos de Felipe Calderón, los ejecutados, los muertos de Felipe Calderón, por supuesto, llevaron a un movimiento, a este mismo, o sea, regresamos a lo mismo, al enojo, al malestar, al hartazgo de todos los afectados. Lo que estamos viendo en Oaxaca, en Guerrero, el sector del magisterio, lo que sucedió con los hermanos Monreal, bueno, también lo vimos en el sexenio de Felipe Calderón, que dio como consecuencia todo un movimiento con justicia por la paz, con justicia y dignidad, que encabezó el poeta Javier Sicilia, recordará usted, después de que su hijo fue uno de los daños colaterales, como le gustaba llamar a Felipe Calderón, a las muertes accidentales de gente que no tenía nada que ver con el narcotráfico y que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, ¿sí? Y bueno, falleció. Esa es la consecuencia de un gobierno inoperante, que la sociedad se organice, que la sociedad demande justicia. Fue lo que hizo Javier Sicilia, creó este movimiento y bueno, para quitarse eso que le da que le dio tanta urticaria al señor Felipe Calderón, bueno, ofreció la creación de un memorial. Claro, tuvo alguien que oficialmente se lo ofreció. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la ex candidata del PAN al gobierno del Distrito Federal, activista social, luchadora social, eso sí nadie se lo quita, a la señora Isabel Miranda de Wallace. Ella en el 2010 le propuso al entonces presidente Felipe Calderón, al encargado del Ejecutivo Federal, que construyera un memorial en honor a las víctimas, ¿sí? En el 2011, cuando se dieron aquellos famosos diálogos, usted recordará que el movimiento de Javier Sicilia logró que se establecieran los diálogos en el Castillo de Chapultepec, en el Alcázar, con el gobierno federal, con Felipe Calderón, que nada más sirvieron para la fotografía y para... pero en esos diálogos, Calderón le tomó la palabra a la señora Isabel Miranda de Wallace, ¿sí? Y aceptó que se crearía un memorial que supuestamente se iba a inaugurar el 29 de noviembre antes de dejar la administración, pero no pudo porque no se concluyó. Pero mire, Calderón hizo algo peor, ¿sí? Lo que hizo fue un memorial de las víctimas, pero de los caídos del ejército en esta guerra. O sea, era el insulto prácticamente, porque esos personajes del ejército habían sido quienes habían ejecutado a las personas, no en todos los casos, por supuesto, también hubo policías que ejecutaron, ¿sí?, a los ciudadanos, y que sus familiares forman hoy este movimiento de paz con justicia y dignidad. Pero por supuesto que los soldados, los hijos de los soldados, los policías y sus familiares son víctimas también de esta guerra. El hecho de que uno esté diciendo en este momento que fue una aberración ese memorial es porque se le estaba vanagloriando, ¿sí?, el tipo de guerra que este señor Felipe Calderón emprendió, ¿sí?, con ese memorial. Hoy, bueno, el que iba a ser Felipe Calderón para las víctimas de la sociedad civil, ¿sí?,
finalmente fue inaugurado el viernes de la semana pasada. Estuvo, por supuesto, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, estuvo la señora Miranda de Wallace, quien forma parte de una de las agrupaciones de defensa de los familiares ejecutados o desaparecidos. Y también está este señor Alejandro Martí, quien también tiene una agrupación. Ellos, el señor Alejandro Martí y la señora Isabel Miranda de Wallace, son quienes estuvieron en esa inauguración. Nada que ver con aquellos personajes que integraron aquella marcha por la paz, recordará usted, hacia el norte y hacia el sur, que encabezó Sicilia, donde tenía a estos hermanos de Chihuahua, que también fueron ejecutados, sus familiares que estuvieron presentes, la gente común y corriente, ¿sí?, que yo recuerdo en una ocasión se mencionaron en el Zócalo las víctimas y duró más de 1 hora, ¿sí?, únicamente la lectura del nombre de las víctimas. Bueno, y que son finalmente los de la sociedad civil, que no son los que tienen el gran aparato, los grandes medios de comunicación a su favor, como el señor Martí, a quien, por desgracia, le mataron, secuestraron y mataron a uno de sus hijos, un pequeñito, y lo que sufrió la señora Isabel Miranda. Ellos tenían los reflectores, ¿sí? Pero la gente común y corriente, o sea, la señora del puesto de tacos de la esquina, ¿sí?, que tenía a su hija y que de repente en la trifulca entre narcotraficantes y las policías fue muerta su hija, esa señora no estuvo en ese memorial que inauguraron la semana pasada. Y no estuvieron porque el señor Javier Sicilia dijo que eso era un monumento al dios de la guerra, ¿sí? Un memorial se supone que es para reivindicar la memoria de los caídos, ¿sí? Pero como fue planteado el memorial de parte del señor Javier Sicilia, es establecer un memorial para ayudar a la paz. ¿Por qué? Porque esta guerra que inició Calderón todavía no concluye. El gobierno de Enrique Peña Nieto continúa con la misma política. Ya hay 4,000 muertos en lo que va los 4 meses primeros de gobierno, y por eso tanto los integrantes de Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y el poeta Javier Sicilia no quisieron estar presentes en ese evento. Dice Javier Sicilia que un memorial es como traer a la vida, ¿sí?, aquellos que cayeron y que no tenían por qué haber caído, ¿sí?, porque no formaban parte de esa guerra. Todas estas personas caídas, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad lo que quiere es honrarles su memoria y que ayude a todo este proceso de paz en la estela de luz. Recordará usted esa famosa, ya para que la ubique mejor, la suavicrema, la galleta esta del que está aquí al final de la Avenida Reforma, ¿sí?, pasando la Diana Cazadora, donde está la entrada a Chapultepec, está esta gran estela de luz, ¿sí?, que lo que ella representa, se supone, es el honor, ¿sí?, a la revolución y a la independencia de México. Esto dice Javier Sicilia, bueno, pues en lugar de que sea el monumento a la corrupción, porque eso sucedió porque se triplicó el valor, es que ahí justamente sea el centro, el memorial nacional para que las víctimas de esta absurda guerra puedan estar ahí presentes. Y mire, sería maravilloso que en esas lucecitas que hay aparecieran los nombres de las víctimas de esta absurda guerra, para recordarnos que esos nombres ya no pueden, los de nadie pueden seguir apareciendo por esta guerra. Eso es lo que propone el señor Javier Sicilia, y bueno, y tiene que ver todo esto con una ingobernabilidad que hay en este país, una impericia por parte del gobierno federal para acabar con esta absurda guerra y que sigan
los muertos. Esperemos que lo pudiera tomar en cuenta el señor Enrique Peña Nieto. Por lo menos ya Javier Sicilia le dio el mensaje, que ellos no estén de acuerdo con ese memorial que hicieron, y lo que ellos pretenden es que la estela de luz sea la que reivindique, ¿sí?, y la que traiga nuevamente a la vida a todas estas personas que por desgracia fallecieron. Entre los dos memoriales que hizo el que inauguró la semana pasada Enrique Peña Nieto y el que inauguró Felipe Calderón, se gastaron por lo menos 50 millones de pesos. Esos 50 millones de pesos, ¿sí?, debieron de haber ido a parar a manos, ¿sí?, de las víctimas, porque la mayoría, por desgracia, son gente que vive en comunidades, que no tiene todos los accesos de los servicios públicos, y por lo tanto, lo menos que puede hacer el gobierno federal es, bueno, ayudarles un poco, y ese dinero haberlo destinado para ellos, para los hijos de los fallecidos, para las madres. Jamás se va a poder compensar la muerte de un familiar. Sin embargo, bueno, este dinero es tirado a la basura, el de los dos memoriales. Se debió haber destinado a esta gente. A ver qué sucede con la ley de víctimas, que todavía se va a modificar en un cerca del 70%, ya fue aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, pero se va a regresar a la Cámara de Diputados para ser modificada, le digo, cuando menos en un 70%, y ahí se establece la indemnización a las víctimas. Claro, no se distingue quién es víctima. Si un narcotraficante es víctima, o le digo, la persona que vende tacos en la esquina y fue alcanzado por una bala, no hay claridad de cómo se va a medir esta indemnización, ¿sí? Pero por lo pronto, esos 50 millones de pesos debieron de haberse ido a un fondo para estas personas que fallecieron. Y bueno, esto ha sido ya todo en su programa de Zona de Impacto. Por favor, quédese con Ruta de Escape con Víctor Zapata, porque tiene un programa bastante interesante de este grupo que se llama El Personal de Guadalajara, y que bueno, yo recuerdo a finales de los 90s o mediados de los 90s, El Personal tenía unas canciones bastante pegajosas, como la del conejito, Dale de comer al conejito, ¿sí? Ellos van a estar ahorita con Víctor Zapata. Por favor, no se lo pierdan, se van a divertir. Gracias por haber estado con nosotros. Mi nombre es Jesús Cervantes.